garantizando que tengan las mismas oportunidades para aprender. Además, 92,2% de instituciones educativas han cumplido con las horas reglamentarias anuales y el 91,8% iniciaron el año escolar con el equipo docente completo. En el año 2015, el 22,5% de las instituciones educativas en comunidades indígenas desarrollaron aprendizajes de en la lengua materna de las y los estudiantes de nivel primaria, habiéndose incrementado en 10,4 puntos porcentuales respecto al año 2012. Desde el Ministerio de Educación se ha brindado el soporte pedagógico intercultural a docentes de 73 redes educativas rurales, ubicadas en zonas dispersas y de difícil acceso en las 26 regiones. Asimismo, se ha generado el desarrollo educativo de lenguas originarias y la normalización de 31 lenguas. Adicionalmente, se elaboraron cuadernos de trabajo en lenguas originarias de Aguajún, Chawi, Huampis, Ashánica, Shipibo, Conibo, Quechua, Collao y Quechua Chanca para niñas y niños de 4 y 5 años de nivel inicial y para primero a sexto grado de primaria en las áreas de comunicación, matemáticas, ciudadanía y ciencias. Se ha reducido el número de niñas, niños y adolescentes que trabajan por debajo de la edad mínima en 3,6 puntos porcentuales, pasando de 15,7% en el año 2012 a 12,1% en el 2015. El porcentaje de adolescentes de 14 a 17 años que realizan trabajos peligrosos disminuyó en 4,2 puntos porcentuales, descendiendo de 12,8% en el año 2012 a 8,6% al año 2015. El Ministerio de Educación creó oficialmente la secundaria tutorial como una medida también para la prevención y erradicación del trabajo infantil. El piloto semilla de la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en PETI implementó un programa de reconversión laboral beneficiando a adolescentes que se encontraban realizando trabajos peligrosos. Para tal efecto, firmó convenios con los municipios de las provincias de Chupaca, Concepción y Chanchamayo y el distrito de Pichanaque en la región Junín, así como con el distrito de Villarrica en la región Cerro de Pasco. De igual modo, en Huánuco, Huancavelica, Junín y Pasco se realizó un trabajo significativo en la sensibilización de los padres de familia y actores locales. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por su parte, a través del Programa Nacional Yachay, logró que 1.824 niñas, niños y adolescentes dejaran su situación de trabajo en calle. A continuación, revisaremos algunos indicadores claves que garantizan el crecimiento y desarrollo integral de las y los adolescentes de 12 a 17 años. Para el año 2015, el 13,6%, es decir, 193.375 adolescentes ya son madres o están embarazadas por primera vez, habiendo disminuido un punto porcentual respecto al año 2014. De ellas, el 10,6% ya son madres y 2,9% están embarazadas por primera vez. Entre las acciones que se vienen realizando para la prevención del embarazo en adolescentes, se puede señalar las siguientes. El sector salud capacitó a 6.620 docentes de 720 instituciones educativas del nivel inicial, primario y secundario, 3.751 padres de familia y 4.824 líderes escolares en temas de salud sexual integral y habilidades para la vida a nivel nacional. También se capacitaron a 3.112 profesionales de la salud, 15.805 docentes y 8.184 asociaciones de padres de familia, llegando a 96.190 padres y madres de familia. Se desarrollaron
632 talleres de familias fuertes, beneficiando a 1.361 padres de familia, y se extendió el plan Aprende Saludable a escuelas secundarias de áreas priorizadas por mayor vulnerabilidad, particularmente en ámbitos rurales de la Amazonía, ofreciéndose un paquete de prestaciones preventivas y prestaciones en el marco de la educación integral. El MIM, a través del INAVIF, implementó 3 nuevos centros de atención residencial en Lima, Junín y Loreto para atender integralmente a las adolescentes gestantes, madres, adolescentes y sus bebés. Dicha intervención permite prevenir el abandono de recién nacidos, el segundo embarazo y la desprotección de la madre adolescente. A continuación, revisaremos algunos indicadores relacionados a la protección de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad. La indocumentación es un factor de exclusión. Contar con identidad les permite a nuestros niños, niñas y adolescentes tener existencia legal, acceder a servicios de educación, salud, protección, así como a los programas sociales orientados a su atención. En el Perú, el 98.1% de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad cuentan ya con su DNI en el año 2015. Esto representa un crecimiento de 8,6 puntos porcentuales respecto al año 2011. Un proceso que contribuyó a este resultado fue el registro itinerante a nivel nacional que realizó el RENIEC, para lo cual se realizaron 12.119 desplazamientos que buscaban documentar a los habitantes de distritos considerados en situación de pobreza, pobreza extrema, así como comunidades nativas, centros poblados, zonas de frontera, entre otros. Dichas campañas de documentación dieron como resultado que 361.782 niñas, niños y adolescentes inician sus trámites para ser documentados. Estos trámites se realizan de manera gratuita. La mayor cantidad de inscripciones se dieron en Lima, Loreto, Cajamarca, La Libertad y Junín. Asimismo, en el caso de Huancavelica y Puno, se está por alcanzar el 100% de niñas, niños y adolescentes que ya cuentan con DNI. La Convención sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia establece que todas las instituciones deben desplegar al máximo sus esfuerzos para garantizar a las niñas, niños y adolescentes todos los derechos que la legislación les reconoce, considerando entre ellos el derecho a participar. La participación es un proceso que les permite a estos ser actores de su desarrollo personal y social. Los consejos consultivos son espacios conformados por niñas, niños y adolescentes elegidos por sus pares para opinar en políticas públicas sobre temáticas que les interesa o involucra en sus gobiernos locales y regionales. Al año 2011, en el país existían solo 6 consejos consultivos. En el año 2015, esta cifra se incrementaba a 148, de los cuales 11 son a nivel regional, 40 a nivel provincial y 97 a nivel distrital. Un contexto familiar donde se ejerce la violencia no solo trae consecuencias negativas en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, les afecta en su autoestima, rendimiento escolar y proceso de socialización, sino que se constituye en un espacio donde se validan formas de relación y manejo de conflictos que luego se convierten en patrones de conducta. Frente a ello, el Estado peruano ha implementado diferentes acciones. Para saber la magnitud de este fenómeno, el INEI aplicó la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, ENARES, lo cual nos permitió medir por primera vez la prevalencia de la violencia en niños, niñas y adolescentes, tipos de violencia, causas y consecuencias y redes de soporte a partir de la información que brindaron los propios protagonistas, niños, niñas y adolescentes.
Dicha encuesta mostró que la violencia familiar hacia las niñas y niños de 9 a 11 años de edad en el 2013 fue de 49.8% y en el año 2015 fue de 41.5%, habiéndose reducido en 8.3 puntos porcentuales, mientras que la violencia hacia las y los adolescentes el año 2013 fue de 44.6% y el año 2015 fue de 38.9%, habiéndose reducido en 5.7 puntos porcentuales. Otra acción importante es la aprobación por este Congreso de la Ley 30403, ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Esta ley supone la prohibición del uso del castigo físico y humillante en todos los ámbitos en los que transcurre la niñez y la adolescencia y plantea además la incorporación del artículo 3A al Código de Niños y Adolescentes referido al derecho al buen trato, así como otras modificaciones. Con este avance de la normativa se busca impactar el decrecimiento del castigo físico en nuestras niñas y adolescentes. Asimismo, podemos mencionar el impulso a la creación de las Defensorías del Niño y del Adolescente, las DEMUNAS. En el año 2011, el 48%, es decir, 887 municipalidades provinciales y distritales contaban con una DEMUNA. Y en el año 2015 este porcentaje se incrementó, permitiendo que el 91%, es decir, 1.680 distritos cuenten con una DEMUNA. Asimismo, nos parece importante mencionar el desarrollo por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y UNICEF de un estudio multinacional sobre los determinantes de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, que será un instrumento muy importante para trabajar en las causas de la misma de manera integral. Según la misma encuesta, en Ares, la violencia entre pares, es decir, el bullying, entre niñas y niños de 9 a 11 años de edad se redujo en 9,3 puntos porcentuales entre el año 2013 y el 2015. La violencia entre pares en las y los adolescentes se redujo en 8,8 puntos porcentuales entre el año 2013, que alcanzaba el 56,2%, y el año 2015, que fue de 47,4%. Sin duda, un proceso importante para revertir esta problemática es el implementado por el Ministerio de Educación a través de la Estrategia Nacional contra la Violencia Escolar, en el marco de la cual se ha contemplado mejorar los niveles de registro y afiliación del CICB. Entre 2003 y 2015 se observa un incremento en el número de niñas, niños y adolescentes con investigación tutelar que fueron integrados a su familia de origen u otra, habiendo pasado de 396 a 1.619 niñas, niños y adolescentes protegidos, restituyendo sus derechos, especialmente el de vivir en una familia. Este incremento ha sido posible por la desconcentración de la función tutelar que actualmente se desarrolla en 8 unidades, en Arequipa, Cusco, Huancayo, Piura, Madre de Dios y en Lima, tanto en Lima Este como en Lima Norte, Callao. En el caso de las niñas, niños y adolescentes cuya investigación tutelar no logró la integración familiar y fueron declarados judicialmente en abandono, entre los años 2002 y 2015 se restituyó su derecho a vivir en familia a través de la adopción de 754 niñas, niños y adolescentes. El 29% de ellas fueron adopciones prioritarias, es decir, de niñas y adolescentes que tenían algún tipo de discapacidad o enfermedad, o eran mayores de 9 años, o eran un grupo de hermanos. De otro lado, la afiliación a un seguro integral de salud representa un factor clave en el acceso a los servicios de salud, sobre todo de aquellos en situación de vulnerabilidad. En el último quinquenio se ha aumentado en todos los grupos etarios el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que acceden a los paquetes de atención integral.
Como segunda parte de esta exposición, presentaré a ustedes de una manera rápida el 9º informe de avances de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres correspondiente al periodo 2015. Para este fin, se ha dividido la información en 5 bloques. El primero es el de igualdad de género a nivel normativo y de gestión pública. Durante el periodo 2011-2015 se aprobaron 22 normas con rango de ley y 70 normas regionales en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Entre ellas podemos mencionar la ley que tipifica el feminicidio, que se dio en el 2013, y la que tipifica el delito de trata, que se dio en el 2014. En el año 2015 se aprobaron 10 normas que garantizan la igualdad entre mujeres y hombres con rango de ley. En este grupo destaca la Ley 3314, Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en el espacio público, y la Ley 3364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Asimismo, se aprobaron en el 2015 7 normas de alcance general de rango infralegal por 4 sectores. Entre estas podemos señalar el referido al Protocolo Interinstitucional de Acción frente al Feminicidio, Tentativa de Feminicidio y Violencia de Pareja en Alto Riesgo. Por otro lado, se aprobaron 25 normas regionales para la igualdad entre mujeres y hombres, de las cuales 19 están referidas a la transversalización del enfoque género en la gestión de políticas de 10 gobiernos regionales. Cabe señalar que los avances a nivel normativo guardan relación con la 9ª venta del 5º Objetivo de Desarrollo Sostenible, que apunta a aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles. Durante el año 2015, de las 29 entidades que reportaron para este informe, 13 de ellas aprobaron normas en el marco de la Ley de Igualdad de Oportunidades y 16 han asignado presupuestos para intervenciones dirigidas a la disminución de las brechas de género. Asimismo, 14 de las 28 entidades que aprobaron sus planes de desarrollo de las personas en el año 2015 incorporaron cursos, programas de formación o capacitaciones sobre temas de género en los referidos planes. Por otro lado, el presente informe revela que hasta el año 2015, 19 de las 29 entidades que reportaron tienen instancias responsables de la implementación de las políticas para la igualdad de género y 13 han adoptado el uso del lenguaje exclusivo. El Estado peruano, en el proceso de aminorar las brechas que aún existen en nuestro país, ejecutó 15 programas presupuestales vinculados a la igualdad de género, dentro del marco de sus políticas públicas en el periodo 2015. De ese total, existen 4 que están directamente vinculados a las reducciones de brechas de género, cuyos montos ascienden para el año fiscal 2015 a la suma de 2.402 millones de soles, lo que representa un 26,6% del incremento respecto a los montos asignados para dichos programas presupuestales en el año 2011. En cumplimiento de sus funciones, entre el año 2012 y el 2015, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha implementado estrategias basadas en el desarrollo de capacidades de las entidades públicas para la transversalización del enfoque de género en sus políticas y gestión, dirigiendo la elaboración de metodologías, herramientas e iniciando procesos de desarrollo de capacidades y asistencia técnica para promover la incorporación del enfoque de género en las políticas, planes, programas, proyectos y en general en todas las intervenciones de las entidades regionales. Al año 2015, resultado de ello, se observa que 8 gobiernos regionales cuentan con instancias especializadas para la implementación de políticas de igualdad de género y cuentan con normas que establecen el uso del lenguaje inclusive. 9 con planes de igualdad de género en vigencia,
4 con planes de igualdad de género en proceso de formulación y 7 con planes contra la violencia de género. Cabe señalar además que 8 gobiernos regionales vienen impulsando la asignación presupuestal en materia de género mediante la incorporación de este enfoque en el presupuesto participativo. Pasamos ahora al segundo bloque de información denominado Participación Política y Ciudadana y Acceso al Sistema de Administración de Justicia. Debemos iniciar señalando que la población femenina indocumentada nacional ha mostrado una tendencia descendente en los últimos 5 años. De 4,8% registrado en el 2011, el porcentaje se redujo a 1,2% en el 2015. Esta tendencia está presente también al analizar las cifras en función a la zona de residencia. En el área urbana, el porcentaje de mujeres indocumentadas ha disminuido de 3,5% a 0,9%. A su vez, en el área rural, el porcentaje disminuyó desde 8,7% a 2,2%. El Congreso de la República, instancia que hoy nos congrega, cuenta a la fecha con 30 mujeres congresistas. Sin embargo, según los resultados del último proceso electoral, se contará a partir del mes de julio del 2016 con 36 mujeres de los 130 cargos en el Congreso de la República, representando un incremento del 20%. En el ámbito regional, en el 2015, de un total de 25 gobernadores y gobernadoras, una es mujer. Asimismo, de las 25 vicegobernaciones regionales, 4 fueron ocupadas por mujeres y de las 274 consejerías regionales, 64 fueron ocupadas por mujeres. Por otro lado, el 2015, de un total de 196 alcaldías provinciales, 5 son ocupadas por mujeres. Del mismo modo, de un total de 1.756 regidurías provinciales, 457 son ocupadas por mujeres. Sin embargo, si queremos cumplir con la cuota de género, debemos tener presente que las mujeres no han alcanzado a ningún nivel aún cubrir dicha cuota. Estas cifras, señoras y señores congresistas, nos evidencian un panorama que debemos mejorar. Por eso exhorto al Congreso, a través de sus comisiones dictaminadoras y al Pleno, a que se priorice el trámite de proyectos sobre mecanismos que promuevan y garanticen la participación de las mujeres en igualdad de oportunidades. El Poder Judicial aprobó en el 2015 la Resolución Administrativa 316 que constituye el Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Poblaciones Vulnerables. Este órgano es responsable de la ejecución y monitoreo de la eficacia de las 100 reglas de Brasilia, cuya sección 2 incluye el tema de género y de la Carta de Derechos de las Personas ante el Poder Judicial peruano. El objetivo de este programa nacional es la prevención de conflictos, la difusión de valores democráticos y promoción de derechos fundamentales, así como de los mecanismos de protección para favorecer el acceso a la justicia de los diversos grupos poblacionales, particularmente los más vulnerables, como mujeres y niños en zonas urbano-marginales, rurales y alejadas de las ciudades. Cabe señalar que este Programa Nacional del Poder Judicial cuenta a partir del presente año con un Plan Nacional de Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad 2016-2021. El mismo que incluye el tema de género como eje, estableciendo, por ejemplo, la implementación de lactarios institucionales que podrán ser utilizados por las madres litigantes a fin de darles facilidades para el acceso a la justicia, así como la intervención conjunta intersectorial en el abordaje de casos de violencia de género y la implementación de acciones que eviten la revictimización de las mujeres y el abandono de sus procesos. Pasamos ahora al tercer bloque de información denominado Promoción de una cultura de respeto y valoración de las diferencias de género y reducción de las brechas educativas.
Es importante señalar que el Estado tiene el compromiso de erradicar los estereotipos y prácticas discriminatorias basadas en las diferencias de género. A través de diversas campañas se busca sensibilizar a la población en general y fortalecer capacidades principalmente de mujeres, quienes por patrones socioculturales siguen siendo discriminadas y sufren de violencia. Podemos mencionar especialmente dos campañas que se realizaron en el periodo que se reporta. Por un lado, sobre la mujer, para que no sea un objeto y se le trate con respeto, y para que no se calle, campaña nacional a la que se sumaron una serie de instituciones y especialmente los medios de comunicación, lo que nos permitió una gran cobertura. La tasa de analfabetismo en el caso de las mujeres a nivel nacional se ha reducido a lo largo de los últimos 5 años, pasando de 10,5% en el 2011 a 9% en el 2015. La mayor reducción de analfabetismo en mujeres se registra en el área rural, de 26,8% en el 2011, se ha bajado a 23,4% en el 2015. Referido al cuarto bloque, que encierra la información respecto de salud, derechos sexuales y reproductivos y la violencia de género, podemos mencionar que en el año 2015 el 73% del total de la población cuenta con algún seguro de salud, público o privado. Es necesario destacar que del total de personas que cuentan con seguro, el 43,4% están asegurados por el Sistema Integral de Salud, organismo ejecutor del Ministerio de Salud que ha priorizado a las poblaciones que se encuentran en situaciones de pobreza y pobreza extrema, así como el componente materno-infantil. Esta iniciativa del Gobierno para resolver el limitado acceso a los servicios de salud de la población más vulnerable se refleja en una mayor cobertura de salud, especialmente para la población del área rural. 75,5% de pobladores rurales están aseguradas por este sistema. En el periodo 2015, según el INEI, el 90,7% de nacimientos producidos en los 5 años de la encuesta fue realizado en establecimientos de salud. En el área urbana el porcentaje es de 96,7% y en el rural de 73,2%. Cabe destacar que el parto institucional rural ha ido en aumento, ya que ha registrado porcentajes de 62,5% en el 2011, llegando al 73,2% en el 2015. Es necesario tener en cuenta que el parto institucionalizado es directamente proporcional al nivel de educación de la mujer gestante y sus ingresos económicos. Según la última estimación del INEI, la tasa de mortalidad materna corresponde al año 2010. Por ello me voy a referir a los datos que nos brinda el Ministerio de Salud, que reportó en el año 2015, donde se produjeron 414 casos de muerte materna en sus establecimientos de salud. En comparación con el año 2011, se registró una disminución de 6,9% en el número de casos registrados. De acuerdo a la ENDES, el porcentaje total de mujeres que han declarado haber sufrido violencia física por parte de su esposo o compañero alguna vez en su vida ha descendido de 38% del 2011 a 32% en el 2015, es decir, 6 puntos porcentuales. Asimismo, el porcentaje total de mujeres que han declarado haber sufrido violencia sexual por parte de su esposo o compañero alguna vez en su vida ha descendido de 9,3% en el 2011 a 7,9% en el 2015. El MIN, a través del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, en el año 2015 atendió 23.615 casos de violencia física, 28.499 casos de violencia psicológica y 6.300 casos de violencia sexual.
Las atenciones en el año 2015 se han incrementado en 42,2% respecto del año 2011. Este incremento se explicaría por la ampliación de la cobertura de los servicios especializados y articulados multisectorialmente a través de los centros Emergencia Mujer a nivel nacional, que han alcanzado el 100% de provincias de nuestro país. Asimismo, se han desplegado 32.319 acciones preventivo-promocionales, logrando llegar a más de 1.500.000 personas, cifra importante para nuestro ministerio. Cabe recalcar que los servicios brindados por este programa involucran una labor articulada de diversas dependencias locales que corresponden a sectores como justicia, salud, Ministerio Público, así como gobiernos locales. Es importante tener en cuenta que las acciones preventivas realizadas por nuestro sector inciden en la reducción de casos de violencia contra la mujer a nivel nacional, entre los cuales se encuentran los casos de feminicidio. A pesar de ello, en el Perú aún tenemos muertes de mujeres por razones de género. El Ministerio Público en el año 2015 registró 73 feminicidios, cifra que refleja una disminución de 40,7% respecto de los feminicidios registrados en el 2011 y que se elevaron a 123. Gracias al impulso decidido de este gobierno, la cobertura de los centros de emergencia mujer se ha incrementado progresivamente a nivel provincial entre los años 2011 y 2015. En ese sentido, el porcentaje de provincias con al menos un centro de emergencia mujer se incrementó de 65,5% en el 2011 a 100%, es decir, a todo el territorio nacional en el 2015. Así pues, se han creado centros de emergencia mujer que al 2015 fueron 238, pero a la fecha ya se cuenta con 245 centros de emergencia mujer a nivel nacional. Pasamos ahora al quinto y último bloque de información denominado Derechos Económicos y Laborales, Inclusión Social y Aporte de las Mujeres en el Manejo Sostenible de los Recursos Naturales. Es importante señalar que la población económicamente activa, femenina, ocupada y asalariada a nivel nacional ha experimentado un incremento sostenido durante los 5 periodos, pasando de 36% en el 2011 a 39,3% en el 2015. En el área urbana, la tasa se incrementó de 44,1% a 47% en el 2015. Por otro lado, en el área rural, el 12,6% registrado en el 2011 se incrementó a 14,4% en el 2015. Respecto del ingreso promedio mensual de las mujeres a nivel nacional, podemos informar que este se ha incrementado de 28,5% durante el periodo 2011-2015. Sin embargo, las mujeres perciben en promedio 1.076 soles y los hombres 1.553, lo cual implica una diferencia de alrededor del 30% de percepción menor que los varones. Como vemos, la brecha salarial aún se mantiene, por lo que el Estado viene desarrollando estrategias que promueven el empoderamiento económico de las mujeres, como es el caso de la creación en el año 2015 de la Dirección de Promoción y Desarrollo de Autonomía Económica de las Mujeres en nuestro sector. El programa Juntos tiene un total de 773.636 mujeres afiliadas y 40.897 hombres afiliados. La participación en este programa social se registra mayoritariamente en el área rural. Asimismo, la participación de mujeres como beneficiarias del programa ha experimentado un incremento significativo, pasando de 467.501 en el 2011 a 773.636 en el 2015.
En el caso de Foncodes, la participación de los varones es mayoritaria, registrándose 229.705 usuarios y 148.769 usuarias. En el caso de pensión 65, se observa una mayor participación de las mujeres respecto de los varones. Respecto del ámbito geográfico, el 55,4% de las beneficiarias y el 56,9% de los beneficiarios provienen de la zona rural, por lo que la participación en este programa también podemos decir que es mayoritariamente rural. El Ministerio de Energía y Minas, a través del programa Cocina Perú, incrementó el número de familias beneficiarias en los últimos años. Se entregaron kits de cocinas GLP a 24.564 familias en el 2012 y al año 2015 a 851.432 familias. Se entregaron cocinas mejoradas a leña entre el 2013 y 2015 a 29.529 familias en 5 regiones del país. ¿Y por qué esto es importante? Los kits de cocina GLP y las cocinas mejoradas a leña favorecen principalmente a las mujeres, en tanto alivian el rol tradicionalmente asignado a ellas, liberándolas de tiempo para necesidades estratégicas como su participación en espacios públicos y el fortalecimiento de sus capacidades. Asimismo, con este programa, las mujeres rurales y urbanas contribuyen con la disminución en la emisión de gases de efecto invernadero, lo que impacta directamente en su salud y en la protección del medio ambiente. Habiendo presentado tanto el cuarto informe de avances del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, así como el 9º informe de avances de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Agradecemos al señor Pedro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros, al señor José Luis Pérez Guadalupe, ministro del Interior, y a la señora Marcela Guaita Alegre, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por sus exposiciones. Se va a dar inicio al debate, según lo dispone el inciso E del artículo 55 del reglamento. Los voceros de los grupos parlamentarios contarán con un tiempo no mayor de 20 minutos cada uno. Tiene la palabra, y según lo acreditado en la lista de oradores, la congresista María Soledad Pérez Tello de Rodríguez, por 15 minutos. Gracias, Presidenta. Presidenta, quiero hacer algunos cuestionamientos y algunas preguntas, en realidad agradeciendo por supuesto al Premier y a los ministros por su presencia, básicamente sobre el tema de trata y sobre el tema del PENAYA, no porque sea menos importante la Ley de Igualdad de Oportunidades, pero creo que hay avances y que habrán otros congresistas que seguramente y sin duda abordarán ese tema. Lo que quisiera, presidente, es iniciar mi intervención en el tema de la trata, reconociendo que han habido avances importantes. Hace 5 años en el Perú era usual escuchar a la gente hablar todavía de trata de blancas, lo que ponía en evidencia que ni siquiera teníamos claro que era un problema que no discriminaba y que era la esclavitud del siglo XXI, que estaba siendo perseguida en el mundo, y lo que hemos hecho en estos 5 años, cosa que por supuesto es un esfuerzo conjunto y hay que reconocer, ha sido dar una norma, reconocer un tipo penal que es incompleto, pero reconocerlo, crear fiscalías especializadas en tema de trata y, por supuesto, iniciar un proceso de recuperación de víctimas que, por ejemplo, en el Braem habían sido secuestradas hace 30 años por senderistas y que hoy, después de muchos años, después de más de 30, cerca de 500 personas identificadas, hemos empezado a recuperar. Así que eso creo que es lo primero que hay que reconocer, que se ha avanzado. Lamentablemente, en temas tan dramáticos como la trata, eso solo no es suficiente. Quiero además recordar, antes de entrar al fondo y a los temas en detalle, que esto adquiere hoy particular relevancia, porque estamos a puertas de terminar un gobierno y por ello el balance de los avances positivos, pero también de los problemas que hay que enfrentar es importante, de los grandes retos pendientes es importante. A menos de un mes y medio que el nuevo gobierno asuma
las riendas y la dirección del país. Por ello, esto se convierte de alguna manera en una línea de base para las gestiones que en estos 3 temas trascendentales, igualdad de oportunidades, infancia y adolescencia y trata de personas, debiéramos de implementar en los próximos años con miras a lo que aspiramos a hacer en el Bicentenario. Todos temas que tienen que ver, además, con los que son más frágiles en nuestra sociedad, con los pobres, entre los pobres y con los niños y niñas, que suponen un compromiso de parte de todos y todas. Así que recordar esos 2 temas. Hay algunos temas ya puntuales y técnicos sobre los planes que quisiera preguntarles a los ministros. Y perdonen que no haga referencia a la data que ya la han señalado ellos con pulcritud, además, en su informe. Es solo aquello que no se ha mencionado en lo que quiero incidir. Primero, hay una gran preocupación en el tema de la atención y recuperación de víctimas. Yo he tenido sendas reuniones ya en el Ministerio de la Mujer, hemos tenido reuniones en Defensoría del Pueblo y no encontramos que haya claridad respecto de la implementación de lo establecido en los artículos 5F, 13.3 y 14 de la Ley de Organización y Funciones del MINP. Tenemos un problema ahí que quiero que por favor se responda. La función de atender y recuperar a las víctimas, ¿de quién es competencia? Según esta ley, del MINP. Según las reuniones que tuvimos, no había claridad sobre que esa era su función. Y en todo caso, claramente no hay presupuesto. ¿Qué correctivos tienen que hacerse para que el proceso de recuperación, que es el gran ausente, que es el gran esfuerzo que tenemos que hacer ahora, y el presupuesto de atención se pueda dar? Entiendo que ahora hay trabajos de coordinación entre el MINP y el Ministerio del Interior, pero ¿cómo se está viendo superar ese tema? Incluso en la mesa, esa fue una de las constantes, ¿no? ¿Cómo logramos implementar eso? Es una gran preocupación que les pediría nos explicaran cómo se ha solucionado y en todo caso cómo pensamos enfrentarla. El segundo tema es que se incorpore en el concepto de víctima no solamente a niñas y niños y a mujeres, sino también a hombres y a adultos, que también son víctimas de trata. Es cierto que son 7 mujeres y 3 hombres, y es cierto que de esas 7 mujeres, la víctima de trata es una mujer entre 13 y 16 y que requiere una especial protección, pero no por eso hay que dejar de proteger a las otras víctimas. El siguiente tema que quiero preguntarles es sobre la acogida temporal. Comprendo también que hay una importante ausencia de centros de acogida temporal, por eso estamos ya no en el área de la prevención ni en el área de la persecución, sino en la etapa final, que es la etapa de la protección y asistencia a las víctimas, que es, como digo, el gran reto pendiente. En esta acogida temporal hemos recibido información, y quisiera hacerle la pregunta, de que en algunos casos esta acogida temporal ha sido en lugares a donde hay menores infractores. Y eso evidentemente tiene consecuencias nefastas. Comprendo que puede ser un problema logístico, un problema, no sé, económico, pero sí es verdad, y en todo caso, ¿cuáles son las consecuencias, si se han medido, y cuáles son los correctivos? La tercera pregunta que quiero hacerle, esta sí dirigida al Ministro del Interior, es sobre la relación que existe entre las fiscalías especializadas, que además quiero felicitar porque se han creado, se han implementado recientemente, están bien diseñadas, aunque todavía falte presupuesto, por ejemplo, para el psicólogo en la Cámara GESE. Pero en ese caso en particular, ella, la fiscal que estuvo a cargo y que estuvo en la mesa presidida por la congresista Lucha Cuculiza, estuvieron presentes de Fiscalía, del Poder Judicial y del Ministerio y de la PNP, se señaló que la ley de flagrancia en la práctica, su aplicación en el tema de trata, estaba generando impunidad, porque la policía estaba atacando el tema como flagrancia y no había coordinado previamente con Fiscalía, y lo que pasaba finalmente es que se caían las investigaciones. Se han hecho los correctivos, recibió usted ese reporte de parte de la persona que vino a la Comisión de la Mujer, y en todo caso, ¿cuál ha sido la evaluación posterior y los correctivos? El cuarto tema, presidente, se refiere a algo que señalaron hoy el Premier y el Ministro del Interior, pero que no se condice con lo señalado el día de ayer por el señor Potosén, superintendente de Migraciones, en la mesa sobre seguridad ciudadana. Ambos han señalado, y lo felicito, el tema de la atención a las víctimas en zonas de frontera, sobre todo en un país que tiene fronteras tan porosas como el nuestro. Sin embargo, ayer el superintendente señaló en la sesión de seguridad ciudadana que
para cubrir el problema de inseguridad ciudadana, el Mininter había reducido el apoyo policial a migraciones en fronteras. Y eso es grave. Yo entiendo que tú no puedes sacar policías debajo de la manga y que desvistes un santo para vestir otro, que cuando se habla de poner a los militares en la calle nadie piensa que los vas a sacar del BRAEM y que finalmente el crimen organizado es el que termina nutriendo y financiando esta sensación de inseguridad que se materializa, por supuesto, en asaltos y vulneraciones a la vida y a la integridad que por supuesto a todos nos tiene en un estado de alerta, pero que no se puede manejar dejando abiertas las puertas a situaciones como esa. En todo caso, ¿cuál es el dato exacto, ministro? Dos preguntas más para terminar con el tema de trata. En el tema de protección y asistencia, ¿cuál es el mecanismo de atención a una víctima de trata peruana en el extranjero? Si es que se ha implementado o no se ha implementado. En todo caso, ¿cómo es que se está haciendo ese programa? Y si es que existe algún programa estratégico para reinsertar a las víctimas de trata de personas. Una pregunta para el ministro respecto al presupuesto. ¿De dónde salen esos 6 millones, señor ministro? Yo no los tengo. Yo lo que tengo, según el portal de transparencia del MEF, es 1.435.000, que además supone decrecer con relación al presupuesto que existía el año pasado. Es peligroso y les ruego recuerden la cifra, 1.400.000 o en todo caso la cifra de 6 millones para pelear contra el tercer delito más rentable después del narcotráfico y el tráfico de armas, o entre los más rentables, que además daña ostensiblemente y para siempre la vida, la integridad y el proyecto de vida de un ser humano. Habiendo terminado el tema de trata, quisiera formular ahora algunas intervenciones sobre el PENAYA, pero para eso, presidente, le pediría que me permitiera pasar un video. Mientras lo colocan, iniciaré la exposición. El video dura solo 3 minutos y si se me acabara el tiempo... por favor. Suspende el tiempo para que lo coloquen, por favor. Ecran. Tenemos 240 galpones de cuyes en 240 familias. Audio. El video que van a ver ahora, presidente, es absolutamente ilustrativo. Es un alcalde distrital en la zona de Cusco que ha logrado implementar un proyecto para luchar contra la anemia y la desnutrición, habiendo logrado reducir el porcentaje de anemia y desnutrición en su zona. Vamos a verlo, por favor. Adelante con el video.
solución está en ellos. No hay territorio pobre, hay territorio con biodiversidad, hay territorio con potencialidad. Y lo que hay que hacer es que la propia población reconozca sus problemas, pero también reconozca sus potencialidades y en base a ello empezar a trabajar. Para ello se necesita el compromiso y ese compromiso parte por invertir realmente en las zonas rurales donde se encuentran los peores indicadores. Ahí viene la articulación intergubernamental, presidente regional, alcalde provincial, alcalde distrital, comunidades campesinas, las familias nos tenemos que unir y hablar un solo idioma. De lo contrario no podremos salir de la pobreza y extrema pobreza y menos erradicar la anemia y la desnutrición crónica infantil. Continúe, congresista. Presidente, me pareció importante citar una buena práctica que va a recibir además el reconocimiento por esa práctica. El esfuerzo que ha hecho este alcalde distrital ha sido un esfuerzo que ha tenido, sin duda, algunos aliados. El programa Sierra Sur 2 ha sido un aliado estratégico para poder dar, entre otros, asistencia técnica, para dirigir una política pública específica para su zona y poder ayudar a los pobladores que trabajaron con la piedra y que hicieron los lugares para que los cuyes puedan crecer, de manera que sus hijos pudieran generarse un alimento que les diera la seguridad alimentaria necesaria para superar el problema de la anemia, presidente. La tragedia de la anemia y la tragedia de la desnutrición, presidente, que son el resultado número 2 del PENAYA, sobre el cual voy a desarrollar en mayor medida mi participación, es que es irreversible. Un niño que no ha tenido la nutrición necesaria o que tiene problemas de anemia que lo agudizan, lo que finalmente hace es no tener las conexiones neuronales necesarias que tendría que tener para poder competir en igualdad de condiciones que otro niño o niña. Y eso es un tema que tenemos que resolver, presidente, y tenemos que resolverlo juntos. Yo creo que esos no son temas que puedan permitirnos como país ponernos camisetas de un partido o de otro. No es casualidad, presidente, que en la última encuesta de apoyo previa a las elecciones el indicador del 31% de preocupación de parte de todos los peruanos y peruanas fuera la anemia y la desnutrición infantil, presidente. Tampoco es casualidad que una de las preguntas del último debate entre los dos candidatos presidenciales fuera qué se iba a hacer para luchar contra la anemia y la desnutrición. En esa lógica, presidente, hay cosas que sí quiero dejar constancia para corregirlas en este gobierno, las que se puedan y en el futuro. Presidente, primero, gracias a IPE puedo presentarles, y se lo haré llegar en este momento a la ministra y por supuesto al premier, un intento de hacer seguimiento numérico a los indicadores, porque los indicadores son muy interesantes, pero si no tienes una línea de base y no tienes un seguimiento, no sirve para nada, pues no, es un papel bonito, bien escrito, que es serio, pero que no te funciona. Tengo, por ejemplo, dentro de todos los indicadores del PENAYA, una serie de datos que no tienen línea de base. Por ejemplo, en el caso de el objetivo estratégico número 1, garantizar el crecimiento y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, no se ha crecido nada. Había una línea de base en el reporte de 10 niños, niñas y madres gestantes que accedían a condiciones saludables y seguras de atención durante la gestación. Hoy seguimos en 10, ha bajado a 9, subido a 11, vuelto a estar en 10, pero hemos crecido, estamos en 0. Y eso significa que no hemos avanzado nada. Sí, por supuesto, hay que reconocer que niños y niñas menores de 5 que alcanzan un estado adecuado de nutrición ha alcanzado 51% de avance. Eso significa que es bueno. Lo malo es que hay un 49% que todavía no están incluidos dentro de este proceso. Quiero referirme solo a las cifras que me preocupan. La primera, me preocupa que las y los adolescentes, en el objetivo número 3, que acceden y concluyen la edad normativa una educación secundaria, no haya avanzado nada. De 368 que existían cuando se inició este proyecto en el 2011, estamos hoy en 481, es decir, no ha habido ningún tipo de avance. Las y los adolescentes postergan su maternidad y paternidad hasta alcanzar la edad adulta, el indicador era 13.5, el indicador es 13.6, así que hay un menos 4% de avance según los objetivos que se habían planteado. Lamentablemente, en los demás no tengo línea de base. En las y los adolescentes disminuyen el consumo de drogas o se reduce la infección de VIH-Sida, no hay información oficial. Las y los adolescentes no son objeto de explotación sexual, no hay información oficial. Y así, los niños, niñas y adolescentes con discapacidad acceden a servicios de atención especializada, no hay línea de base. Y entonces, sin línea de base, presidente, hacer un seguimiento anual de indicadores es una tomadura de pelo, pues, presidente. Entonces yo no estoy diciendo que esa haya sido la intención, estoy diciendo que lo serio es que podamos al nuevo gobierno dejarle una línea de base.
y esa línea de base final, de un informe final, sirva para la construcción del siguiente proyecto. No solamente para valorar lo que sí se ha hecho, que no es la intención ahora decir que no se ha hecho nada, porque sí hay esfuerzos, pero todavía no es suficiente, presidente. Eso, lo general. En lo específico, presidente, el congresista Bengolea ha tenido la generosidad de darme parte de sus minutos, todos en realidad, presidente, así que voy a tomármelos. Continúe con el tiempo del congresista Bengolea. Muchas gracias, presidente. A propósito de la ley de igualdad de oportunidades. Presidente, hay un problema en el ente rector. La articulación entre todos los ministerios, desde el Ministerio de la Mujer, no logra ejecutarse. ¿Cuál es el problema, ministra? ¿Usted considera, por supuesto a través del presidente, que debiera de crearse una autoridad, por ejemplo, a nivel de PCM, que tuviera la fuerza y la capacidad de incidir en todos los ministerios? ¿Cómo solucionar el problema? Lo real es que tenemos educación viendo temas de niñez y de infancia, tenemos salud viendo temas de niñez y de infancia, tenemos vivienda viendo temas de educación e infancia, por ejemplo, las casitas calientes. Tenemos a RENIEC, que tiene un resultado exitoso y yo quiero felicitarlo. El nivel de personas que todavía no acceden a identidad es muy bajo y eso nos permite tener indicadores importantes y hacer seguimiento. Entonces, ¿cómo se puede solucionar el problema de una rectoría única con la fuerza, porque el ente rector es el MINP y nadie lo duda, pero que tenga la fuerza para poder incidir no solo de manera intersectorial, sino también transversalmente a nivel de gobierno regional, gobierno local y gobierno municipal? ¿Qué cosa se ha pensado? Inversión por la Infancia, que es una iniciativa ciudadana, plantea una rectoría que tenga mayor peso, no sacarla del MINP, pero que tenga mayor peso. ¿Cómo se enfrenta ese tema y qué problemas se enfrenta cotidianamente, ministra, para eso? Yo participo de la Mesa Intersectorial para Migraciones y claramente cuando no existe la voluntad política del ministro, lo que hagan sus técnicos, aunque sepan muchísimo y allá todos saben, no sirve para nada, presidente. Eso es lo primero. Lo siguiente, presidente, es ¿por qué es que las acciones orientadas al cumplimiento del PENAYA para la descentralización solamente equivalen al 15.8% respecto al presupuesto total? Y ¿cuál es el monto que se ha ejecutado en los años siguientes para garantizar el cumplimiento del gasto social total? El último tema que quería plantear, y ya con esto sí termino, presidente, son algunos temas pendientes que podríamos resolver. El primero, que tienen que ver con trata y con PENAYA, porque afectan a niños, niñas y adolescentes. El objetivo 9, asistencia de personas extranjeras, regulación migratoria, se corrigió en parte con el 1236, la nueva ley. Sin embargo, con todo cariño, señor ministro, de los 180 días han pasado 177. Necesitamos el reglamento. Si el reglamento no se da, no se aplica la calidad migratoria humanitaria y con eso tenemos una situación que es necesario enfrentar y enfrentar pronto. En todo caso, ¿qué salida existe? ¿Se va a dar? Y si no se da, ¿se puede adelantar la vigencia de la calidad migratoria? No se puede estar siempre resolviendo temas individuales porque eso no resuelve el problema. En el tema del principio de interés superior del niño, que está recogido en esta ley, podría perfectamente aplicarse para que los niños y niñas y adolescentes que han nacido en el Perú puedan, por unidad familiar, darle la nacionalidad a sus padres o a sus madres y de esa manera se solucionara también ese tema, ministro. Lo dejo ahí, es una gran preocupación. Señora ministra, se creó en el año 2012 o se manifestó la intención en una mesa en la cárcel